siempre hablamos de probabilidades, ¿no? Siempre hablamos de, en este caso, oye, es probable de que Santa Polonia haya sido, por ejemplo, un espacio de integración, un espacio en el cual ha habido un contacto con diferentes sociedades, ¿no? Han llegado diferentes sociedades por en este caso, por la ubicación estratégica del sitio. Es posible que haya sido un centro ceremonial en épocas tempranas y haya tenido todavía esa misma forma, ¿no? Esa misma tradición de centro ceremonial o de espacio ya un poco más relacionado al aspecto comercial, pero teniendo ese sentido de interacción entre sociedades, tanto cajamarquinas del Valle de Cajamarca, sociedades de aquí local, y otras sociedades foráneas que han venido posiblemente por temas comerciales principalmente, ¿no? Entonces, eh, por eso es importante poder seguir documentando la información de los materiales arqueológicos y poder ir teniendo justamente interpretaciones preliminares que después van a ser importantes para poder corroborar a través de un análisis, a través del análisis de las siguientes muestras que van a venir, por ejemplo, a partir del otro año. Ojalá que de repente también en una tercera temporada, esperemos, ¿no? Pero vamos a tener que ampliar nuestras muestras, ¿no? Por ejemplo, actualmente se está analizando el material lítico, tanto con Félix y como Wilder, y ellos están viendo diferentes artefactos líticos que nos denotan o deducen en cierta medida diversos usos y funcionalidades, ¿no? Así, tal igual como la cerámica, por ejemplo, que actualmente también la está trabajando Roxana Isamar, ¿no? Y en el caso de los restos óseos, que lo está trabajando Elena, ver temas de movilidad, ver temas de consumo, ¿no? Patrones de consumo dietético, porque no solamente son los restos óseos de los camelios, ¿no? Tampoco de los cérvidos, sino también son restos óseos de roedores, de cuyes, ¿no? De marsupiales, ¿no? De diferentes animales, de aves, ¿no? Que son sumamente importantes porque reconstruimos en esa medida los patrones dietéticos o reconstruimos la dieta o el consumo de la época cajamarquina, ¿no? Y saber también exactamente de qué época a qué época están consumiendo tal tipo de animal, ¿no? Entonces, estas cosas para nosotros son sumamente importantes porque no solamente nos aportan información para la representación histórica de un sitio, sino que también con esto podemos hacer miles de cosas. Podemos volver a reivindicar ciertas tradiciones de consumo, por ejemplo, podemos volver a reivindicar o replicar ciertas costumbres productivas también, ¿no? Entonces, para eso sirve la arqueología, ¿no? Y viendo el tema del sitio arqueológico como tal, por ser un espacio que para muchos investigadores es un espacio importante, Santa Polonia, porque fue parte de una red de centros de poder, ¿no? Nos detalla justamente ese panorama de importancia como centro ceremonial desde sus inicios, posiblemente, hasta finalmente su destrucción a partir del año 1532, ¿no? Entonces, esta sociedad o este sitio que fue parte posiblemente de una sociedad, porque hablando de centros ceremoniales, y esto ya lo habíamos visto anteriormente, nosotros sabemos que dentro de la periodificación, ¿no? Y aquí justamente ya empiezo la clase de hoy. Nosotros sabemos que la periodificación en los Andes centrales inicia, ¿no? Desde la época del precerámico, también llamada periodo lítico o periodo arcaico, ¿no? Tradicionalmente, como la que más se conoce es como el periodo arcaico, el periodo precerámico, ¿no? Este periodo que están haciendo como parte también de un proceso en el cual, o como consecuencia de un proceso en el cual
se vio plasmado primero ciertos cambios a nivel natural, ¿no? Cambios que vienen desde la época, desde los años 15.000 hacia adelante, ¿no? Eh, con las últimas glaciaciones y el periodo del Pleistoceno y el Holoceno, por ejemplo, esto ya lo hemos visto, cuáles son estas influencias importantes y estos cambios naturales que conllevaron también a un cambio dentro de los fenómenos que existen tanto en las partes del litoral peruano, en la zona costera, en la zona de las zonas altiplánicas, ¿no? En las zonas de la serranía, esteparia también, y como en zonas, en este caso de la selva, ¿no? Entonces, esos cambios han permitido de que el hombre se haya ido adaptando, ¿verdad? Se haya ido adaptando, pero a la vez ha sido parte de un proceso de experimentación continua y de descubrimientos continuos. Y lo que conlleva hace 5.000 años, ¿no? Más de 5.000 años en realidad, o sea, 5.000 años antes de Cristo, desde el presente hace unos 7.000 u 8.000 años, empieza este proceso llamado neolitización, ¿no? Llamado neolítico. Aquí en los Andes centrales, porque en realidad la época neolítica en realidad se abarca, es un concepto que se abarca para todo el mundo en realidad, ¿no? Pero de una u otra forma hay ciertos años diferenciados, ¿no? No es que, por ejemplo, aquí en Perú hace 8.000 años aproximadamente inicia la época neolítica en los Andes centrales, pero en Europa ya había empezado desde hace mucho más atrás, ¿no? Entonces, allí es donde un poco tenemos que también ver ciertos lapsos o ciertos rangos de tiempo que nos permiten un poco justo analizar esos desfases en el tiempo con respecto a las revoluciones o los fenómenos sociales que se dieron en tales épocas, ¿no? Como en este caso la época neolítica. ¿Y la época neolítica a qué condujo? ¿No? Bueno, nosotros sabemos que la época neolítica es un proceso de cambios sumamente importantísimos, cambios sustanciales para el ser humano, ¿no? Porque es en la época neolítica donde empezamos a poder, las personas, los seres humanos, en realidad los hombres empiezan a tener otros modos de vida, nuevas formas de organización social, ¿no? Descubren nuevos tipos de herramientas, ¿no? Se intensifica mucho más, ya se pasa aquí particularmente para el caso de Perú, ya que a nivel del Medio Oriente, por ejemplo, mucho se habla de la época neolítica a través de justamente en este caso el desarrollo de la agricultura, ¿verdad? Pero aquí en el Perú hay una complementariedad de explotación de recursos, que en este caso son tanto los recursos marinos como los recursos, ¿no? Como los recursos agrícolas, ¿no? Y esto es gracias primero a todo un proceso de experimentación continua que viene desde épocas de los cazadores recolectores, ¿no? Desde épocas anteriores, ¿no? Y también a través de un proceso de múltiples descubrimientos con respecto a nuevas herramientas, ¿verdad? Esto también va a permitir de que haya un grado de especialización continuo, un poco más, que vaya habiendo un grado de especialización constante a través del tiempo, ¿no? Y que crezca la gente, que aumente mucho más la gente, eso a través de indicadores de crecimiento demográfico, permiten un poco también establecer cómo se han estado construyendo los sitios arqueológicos, cómo se pasa en este caso por ejemplo, lo que pasa en la costa en un primer momento durante el precerámico tardío, ¿no? En donde ya desde los grupos nómades empieza a haber un proceso de sedentarismo, ¿no? Eso lo podemos ver con sitios como Chilca, por ejemplo, ¿no? Que también ya lo hemos visto, otros sitios como La Paloma, por ejemplo, ¿no? Que son pequeños reductos, ¿no? O pequeñas, en este caso, pequeños campamentos, grupos de personas que establecen sus campamentos bases y empiezan todo un proceso de sedentarización, ¿verdad? Entonces, pero este proceso de sedentarización va tan rápido que él convierte a estos grupos ya en grupos asentados completamente en espacios importantes, en espacios que de una u otra forma
comprenden también su propio beneficio, ¿no? Espacios estratégicos en sitios que pueden estar cerca a canteras, cerca a a recursos animales o recursos naturales, ¿no? Entonces, ya este proceso conlleva hablar de, de una época en la cual se habla ya de una sociedad aldeana, ¿no? Con pequeños asentamientos. En la costa pasa esto bastante rápido y pasa en un momento en el cual, estamos entrando a una época como lo que después vamos a ver, vamos a darnos cuenta con la arquitectura pública monumental, ¿no? Que ya tenemos sitios como El Paraíso, por ejemplo, ¿no? Sitios como Caral, ¿no? Sitios como Áspero, sitios como, en este caso, Pampas Las Salinas, por ejemplo, ¿no? O Salinas de Chao, perdón, ¿no? Sitios como Alto Salaberry, por ejemplo, ¿no? Todo esto ya lo hemos visto en un primer momento, ¿no? Y esto justamente conlleva a hablar estos sitios que nacen a partir de un proceso de formación aldeana, nos permiten identificar ciertos patrones que empiezan a relucir porque nos damos cuenta que en realidad ya gracias justamente a los procesos anteriores, a los fenómenos anteriores que se vieron dando con el periodo neolítico o la fase neolítica para el Perú, ¿no? Con los múltiples descubrimientos, con el posicionamiento de de ya asentamientos o grupos aldeanos que empiezan a crecer y empiezan a especializarse y empiezan a aprovechar los recursos marinos y agrícolas y empiezan a tener excedentes. Esto conlleva ¿a qué? A un grado de diferenciación social, ¿no? Y ese grado de diferenciación social es lo que los investigadores pensamos que trae consigo a lo que viene a ser la arquitectura monumental, ¿no? Porque es a través del espectro monumental que se, se puede llegar a determinar diferentes procesos jerárquicos de dirección, ¿no? Entonces, por eso es que a partir del precerámico tardío empezamos a encontrar sitios como, ¿no? Bueno, sitios como Alto Salaberry, que en realidad, más que ser más que tener una arquitectura pública monumental, tiene como pequeños reductos de asentamientos y algunos recintos y un sector mucho más, en este caso, mucho más restringido, donde parece que había una especie de dirección que vivía en esa parte, pero estaba esta plaza circular o este indicador de plaza circular como uno de los principales indicadores, ¿no? De espacio público, ¿no? Y cuando ya tenemos espacios públicos o espacios en donde es posible que la gente se haya reunido para hacer ceremonias o no sé, para tener algún tipo de encuentro, ¿no? Ya hablamos de un espacio en el cual, primero, si tú te reúnes en un espacio público es por algo en particular, ¿no? Por ejemplo, el presidente de la República convoca a un meeting, ¿no? O a una, no sé, a un espacio, bueno, una conversación con la sociedad, por decirlo así. ¿En dónde? En la Plaza de Armas. Entonces la gente llega a ese espacio porque hay una convocatoria, porque hay un sentido de unión o hay un sentido de poder expresar también lo que uno piensa a través de sus perspectivas, o hay un sentido de poder saber qué es lo que está pasando, ¿no? Con la gente que llega a ese espacio, ¿no? Entonces, ya eso conlleva tanto a modos, ¿no? En este caso, costumbres o modos en este caso, modos de vida, por decirlo de esa forma, ¿no? Porque es parte de tu vida cotidiana, ¿no? Tener una plaza circular, haber tenido una plaza circular en estos sitios que son bastante tempranos, ¿no? Nos empieza a dar un indicador de que esto está llevando a un conglomerado de personas que se están organizando, ¿no? De que es posible de que este grupo de personas se están organizando. Y esa organización no es simplemente para hacer ceremonias, sino esa organización ya demanda otro tipo de cosas, ¿no? Que posiblemente para crear comisiones de trabajo, aprovechar la mano de obra, de repente ver quiénes son los que van a construir
tales cosas, quiénes son los que se van a encargar de traer ciertos recursos del mar o de la zona del Valle Medio, etcétera, etcétera. Y ahí es donde se va formando esta dinámica, ¿no? De lo que habla, por ejemplo, José Canciani en su libro, en su libro de Ciudad y Territorio en los Andes, ¿no? Algunas contribuciones a la historia del urbanismo prehispánico. Esta dinámica de valle e intervalle, ¿no? En donde vemos en los valles altoandinos o en los valles de la costa, empezamos a ver ciertos centros de poder, ¿no? Que dominan o ciertos asentamientos, primero ciertos asentamientos, ¿no? Que están no dominando, pero que se están, obviamente, valga la redundancia, asentando en ciertas partes que son partes estratégicas. Ahora, a través de justamente el aparato de diferenciación social, lo que conlleva es que haya una jerarquía de posiciones dentro de estos asentamientos, y lo que después va a haber es que la arquitectura monumental va a sobresalir. Ahora se forma arquitectura monumental y empieza un dinamismo de valle, intervalle para la obtención de recursos y para poder establecer asentamientos estacionales también, o asentamientos bases también que nos permitan llegar a otros escenarios geográficos para aprovechar otros recursos en otras áreas también, ¿no? O poder hacer intercambios. Eso es lo que empieza a pasar, ¿no? En un primer momento empieza a haber este dinamismo, empieza a haber este proceso de intercambio. Durante la época Caral, por ejemplo, se habla de una época de paz, y luego ya llega una época en la cual viene a ser, por ejemplo, viene a ser una época en la cual ya llega o entra ya la cerámica como tal, ¿no? Que posiblemente esté entrando desde la zona norte del Perú, eh, y uno de los sitios más importantísimos, en donde se pueden ver justamente estos primeros contactos o estas primeras evidencias de interacción entre el sur del Ecuador y el norte del Perú, es el sitio de Pandanche, ¿no? Que justamente queda aquí en Cajamarca y que está muy cerca al templo de Pacopampa, ¿no? En donde encontramos una de las primeras cerámicas muy similares a los estilos Valdivia del Ecuador, que son una de las cerámicas más antiguas, ¿no? Y que es posible que esté entrando al Perú y que empiece justamente a través de los Andes septentrionales, empiece su proceso de difusión hacia las zonas del centro y sur del Perú. Pero ya en la zona centro y sur del Perú había todo un proceso complejo de organización social que venía desde las épocas de Caral, por ejemplo, de Áspero, ¿no? Del Paraíso, el Templo del Paraíso, etcétera, ¿no? Y lo que va a conllevar esto también a sentar las bases de los sitios o centros de poder que después vamos a conocer como Sechín, por ejemplo, como Chavín de Huántar, ¿no? Etcétera, etcétera. Y justamente es antes de Sechín y antes de Chavín de Huántar que tenemos que hablar de un proceso, en este caso, de un proceso bastante importantísimo principalmente para las sociedades precoloniales, ¿no? Ahora ya no hablamos mucho de sociedades prehispánicas, porque la prehispanidad en sí, y eso es un punto aparte de lo que estamos ahorita conversando, solamente para tenerlo en cuenta y para que ustedes también lo tengan en cuenta. Hablar de prehispánico es que estamos hablando o estamos de una u otra forma fortaleciendo el concepto de lo hispano como descubrimiento de América, ¿no? Eh, y hablar de colonial es hablar de una imposición, que sí fue una imposición a través de una invasión y de un arbitraje o de un poder imperativo tan grande como lo fue justamente lo hispano. Entonces, hablar de prehispánico es como que reivindicar lo hispánico a través del descubrimiento. Y no fue un descubrimiento, sino fue una invasión. Entonces, por eso es que tenemos que hablar de precolonial ahora. Es justamente un concepto que ya se está manejando actualmente a través de la arqueología postprocesual, por ejemplo, ¿no? Que es la arqueología, a través de una arqueología crítica, ¿no? Y a través de un historicismo crítico también, de una historia crítica, ¿no? Una historia también que reivindique, una arqueología que reivindique el pasado, pero el pasado original, ¿no? El pasado originario, porque eso es la tendencia actualmente, y es una tendencia más que una tendencia, no debería ser una tendencia, sino también debería ser una norma,
¿no? Que se siga difundiendo mucho más este concepto de precolonial, porque no tenemos que esconder lo que pasó, sino que tenemos que mostrar lo que pasó. Y a través de hablar de lo precolonial, a través de hablar de sociedades precoloniales, es hablar de sociedades que lamentablemente murieron o desaparecieron porque llega un modelo de imposición colonial que viene de lo hispano, ¿no? Entonces, actualmente por eso es que se habla de lo precolonial, ¿no? Entonces, justamente, eh, hablando de estos sitios, ¿no? Como que les comentaba, ¿no? Y del final, del final ya de la época del precerámico, que aproximadamente está terminando en el año 1800 antes de Cristo, inicia una época que, bueno, todos conocemos como el formativo, ¿no? Eh, sin embargo, justamente en este lapso entre el precerámico tardío y el formativo inicial, hay como una especie de tiempo, ¿no? Que pertenece, en realidad es parte del periodo precerámico tardío, ¿no? Es parte de los procesos que se van dando a través de justamente la, la imposición de la arquitectura monumental, tanto en la costa central del Perú como en la Sierra Central, ¿no? Y principalmente en la zona oriental de los Andes centrales, ¿no? Entonces, pero este lapso de tiempo es un lapso que, que es parte del periodo precerámico tardío, pero que ya es como una transición hacia lo que va a venir después, con sitios como La Galgada, sitios como Sechín, ¿no? Sitios ya después, posteriores también, ya cuando entremos ya a la época formativa media o formativa tardía, formativa media con Huacaloma, por ejemplo, aquí en el Valle de Cajamarca, formativa tardía con Chavín de Wanda, con Turhuasi, y formativa final, ¿no? Con sitios ya como Chanquillo, por ejemplo, ¿no? Y justamente en este lapso de tiempo, a finales ya en este caso, el periodo precerámico, es que al igual que los hallazgos, por ejemplo, de Junius Beer en Huaca Prieta, ¿no? ¿Se acuerdan cuando hablamos de Huaca Prieta? Hablábamos de este centro ceremonial, este sitio de Huaca Prieta, centro ceremonial, no, perdón, un sitio que, bueno, todavía no podríamos decir que está catalogado como centro ceremonial, pero es un sitio que tuvo múltiples funciones, pero que tiene un proceso ocupacional desde la época de los cazadores-recolectores hasta la época de la colonia, ¿no? Entonces, pero se sabe que ese sitio es parte de la época precerámica, ¿no? Inicia durante la época, su mayor proceso de complejización a través a través de centro de poder, posiblemente, centro ceremonial, o también zona monumental, inicia desde la época del precerámico, ¿no? Y esto puede estar asociado, pudo estar asociado a centros ceremoniales como lo que fue en este caso Caral, ¿no? Entonces, al igual que los hallazgos de Junius Beer, ¿no? En el sitio de Huacaprieta, que abren justamente estos trabajos abren un panorama inédito acerca de la complejidad que encerraba el periodo precerámico, eh, esto obviamente a mediados de los años 40. Hay también descubrimientos de otros sitios precerámicos que vienen justamente de lo que les decía de la vertiente oriental, ¿no? En los Andes centrales. Y es que la misión japonesa, ¿no? A inicios de los años 60, más o menos, abren un nuevo importante capítulo en el conocimiento del periodo precerámico tardío, o del periodo precerámico como tal, ¿no? Y en este caso también de lo que viene a ser el periodo de la época del formativo temprano, ¿no? Porque justamente es esto que les mencionaba, este modelo de transición que va a sentar las bases también para la época formativa inicial o formativa temprana, ¿no? Perdón, ¿no? Con justamente qué cosa, con el surgimiento de la arquitectura pública en esta parte del país, ¿no? En esta región. Entonces, las excavaciones desarrolladas tanto en sitios como lo que ven acá, en sitios de Cotos, Guairajirca y Chillacoto, ¿no? Estos localizados en el Alto Guayaga,
van a documentar por primera vez la presencia de edificaciones que presentaban un elaborado diseño arquitectónico y también una serie de rasgos relevantes que se replicaban en los edificios de distintas fases de ocupación, ¿no? Formando parte estos de una compleja secuencia de superposiciones, muy similar a lo que hemos visto, a lo que se ve en Huaca Prieta también, ¿no? Entonces, es sobre la base de estas peculiares características, ¿no? De esta superposición en los patrones arquitectónicos, de estas edificaciones, y es que a partir de esto se define un modelo de arquitectura que los japoneses van a llamar como la tradición mito, ¿no? Ya posteriormente, ¿no? Otras investigaciones desarrolladas en sitios como por ejemplo La Galgada, sitios como Huiracoto, Piruru, ¿no? Ya parece que empiezan a extender el ámbito regional donde se pudo ir desarrollando y pudo ir madurando también este tipo de arquitectura, ¿no? Este tipo de arquitectura con este tipo de tradición que se llama tradición mito, ¿no? Entonces, de los sitios excavados en el Alto Guayaga, ¿no? A unos, más o menos, a unos 2000 metros sobre el nivel del mar, más o menos a un nivel así como el que estamos aquí en Cajamarca, va a destacar el sitio de, en este caso, el sitio de Cotos, ¿no? El sitio de Cotos, un sitio muy, muy importante, y en particular las edificaciones de este sitio correspondientes a las fases más tempranas del periodo denominado mito, ¿no? Entonces, en el sitio destacan dos grandes montículos, ¿no? Alineados principalmente en un eje y localizados, el mayor está localizado hacia el norte y el menor está localizado hacia el sur. Esto de todas formas está planteando, ¿no? Está planteando una versión bastante temprana de la organización dual del espacio, ¿no? Del espacio ritual ya en estos complejos ceremoniales, ¿no? Esto por favor hay que ir apuntando, chicos, lo que voy hablando, pero también lo que están viendo en las diapositivas, porque esto va a venir en el examen, ojo, no se olviden, ¿no? Esto va a venir en el examen final del 17. ¿Ya? Vamos anotando estos detalles. Entonces, continúo entonces. Entonces, como les mencionaba, ¿no? Hay dos montículos importantes en el sitio de Cotos, ¿no? El más grande está hacia el norte y el más pequeño está hacia el sur. Y estos dos están como que ya planteando justamente esta versión, ¿no? Esta versión de la organización dual del espacio, ¿no? Estos montículos también están conformados por un conjunto de recintos cuadrangulares edificados sobre plataformas, ¿no? Bueno, estos conjuntos cuadrangulares en realidad que son los conjuntos más tardíos del sitio, ¿no? De las fases más tardías también, ¿no? Ahora hay una especie de cámaras ceremoniales, ya durante la excavación de los japoneses, ¿no? Empiezan a descubrir algunas cámaras ceremoniales, ¿no? Cuadrangulares estas, más o menos entre 6 y 7 metros de lado, posiblemente, ¿no? Y estas cámaras ceremoniales se caracterizan por presentar algunos rasgos principales, ¿no? Primero, a ver, creo que alguien está entrando o quiere entrar, creo, me parece. No sé si alguien quería entrar, bueno, ya. Bueno, vamos a seguir continuando. Bien, entonces, estas cámaras, como les mencionaba, tienen algunos rasgos principales, ¿no? Algunas características principales. Primero que estas cámaras cuadrangulares tienen un único acceso, o sea, tienen un solo acceso, no hay otro acceso dentro del espacio, dentro del contexto, dentro del recinto como tal, ¿no? Tienen un único acceso y en este espacio, ¿no? Hay un piso con dos niveles en realidad, ¿no? O sea, tenemos dos pisos en realidad, ¿no? Prácticamente, ¿no? Pero hay uno mucho más trabajado que está en la parte superior y otro en la parte inferior, ¿no? Eh, todo esto está como que flanqueado, conformado por una especie de banqueta perimetral, ¿no? Que se interrumpe frente al acceso principal, justamente, ¿no? Obviamente. Entonces, es como que tú entras a un espacio, a un cuarto,
Y lo que vas a encontrar primero es un espacio cuadrangular, ¿no? Tienes un piso, pero a los lados laterales de todos los muros, ¿no? Hay como que una banqueta, como una especie de banco, ¿no? Que rodea todo el espacio, ¿no? Posiblemente obviamente para sentarse, ¿no? Entonces, esta banqueta perimetral se interrumpe a la entrada, obviamente, porque no va a seguir la banqueta y va a bloquear la entrada, ¿no? Y enmarca justamente todo el espacio, que es un espacio cuadrangular, ¿no? Entonces, al centro de este espacio hay justamente estos dos pisos que están como que superpuestos, ¿no? Hay al centro del espacio de menor nivel, ¿no? Del piso de menor nivel, se presenta un fogón ventilado por uno o más ductos subterráneos, ¿no? Esto es interesante porque acá, hablando de esto justamente, es lo que encontramos dentro de esta parte, ¿no? Aquí, por ejemplo, en esta zona, donde estoy colocando el puntero, o la pluma mejor, ¿no? Tenemos el único acceso hacia el espacio cuadrangular. Todo esto es el espacio cuadrangular. Igual tenemos acá otros recintos, ¿no? Y lo que encontramos es una especie de banqueta que está flanqueando el espacio, ¿verdad? Tenemos dos tipos de pisos o dos niveles de pisos, porque en realidad esta banqueta lo que va a hacer finalmente es ser parte, más que banqueta, por eso justamente es algo también, un detalle importante, es que esto en realidad se constituye como el segundo nivel de piso, ¿no? Y el primer nivel de piso viene a ser que está justamente en donde viene a ubicarse el fogón central, ¿no? O sea, dense cuenta cómo es este tipo de tradición, ¿no? Este tipo de tradición arquitectónica. Muchas veces al final esto era recubierto y solamente se utilizaba este primer nivel de piso, cuando ya se superponía a otro templo, ¿no? Entonces, este fogón central, ¿no? En este caso, vamos a verlo acá, este fogón central, en este caso, se encuentra ventilado por uno o más ductos subterráneos, ¿no? Conectados con el exterior. eh, Hay algunos paramentos interiores, e inclusive el frente de las banquetas presenta algunos nichos, como los que vemos aquí en la imagen, ¿no? También, estos pequeños nichos, ¿no? El frente de las banquetas, desde el nivel de las banquetas, los paramentos, que son estos de acá, ¿no? Los muros, en realidad, hablar de paramentos es hablar de muros, presentan justamente estos nichos, ¿no? Que por lo general son de diferente forma también y algunos también de diferente tamaño, ¿no? Algunos paramentos también están decorados e inclusive hay algunos elementos escultóricos también de barro, como las famosas, en este caso, las famosas manos cruzadas, ¿no? Que no la tengo acá, pero bueno, las famosas manos cruzadas de Kotosh, que voy a ver si podemos buscarla acá. Creo que ya la mayoría sabe cuáles son las manos cruzadas, ¿no? O ha visto, ¿no? Se supone que hay estas, ¿no? Estas manos cruzadas que descubrieron los japoneses. Esta es la original, ¿no? Con el tiempo, en realidad, esta foto en realidad ha sido tomada cuando se descubrió, pero después ha sido como que conservada, hubo un tiempo en donde se destruyó completamente, ¿no? Pero bueno, actualmente ya se ha restaurado completa, ¿no? Pero no se ha restaurado la original, porque lamentablemente cuando los japoneses dejaron de excavar, llegaron gente a huaquear y destruyeron el templo, en realidad, parte del templo y destruyeron las manos cruzadas. En realidad la original no existe, pero en el mismo lugar donde estaba la original se construyó justamente una réplica, que en este caso ya son estas que están acá, ¿no? Estas que ya son más trabajadas y todo esto, ¿no? Entonces, esta, por ejemplo, ¿no? Que ya la han dejado así, ¿no? Entonces, esas son algunas de los componentes escultóricos que hay ahí, que han habido en el sitio, ¿no? En este caso, ahí, aquí en Kotosh.
¿no? Que por lo general son elementos escultóricos de barro, ¿no? Y finalmente hay una especie de también de nivel por debajo, no, del lado interior de la cabecera de los muros, revela que los recintos, ¿no? Esta parte revela que esta parte de acá, espérate, espérense, voy a agregar el punzón mejor. Ya. Bueno, esta parte de los recintos hay algunas zonas que son redondeadas, este es más cuadrangular, ¿no? Eso dependiendo de las fases, de las mismas fases de ocupación, ¿no? Pero hay algunos, aquí en esta zona se han encontrado, ¿no? Aquí en la imagen no se ve, pero en esta zona se han encontrado algunas especies de, ¿cómo les puedo decir? Algunas especies de, de accesos no, son como rebajos, son como una especie de soportes, ¿no? Eh, trabajados en en el mismo paramento, ¿no? ¿Por qué? Porque es posible, porque bueno, eso según los japoneses, eh, es posible de que estos recintos, ¿no? Hayan estado techados con una cobertura que haya sido soportada por vigas en realidad. Entonces habían como una especie aquí de soportes, ¿no? Aquí en esta zona, ¿no? De enganches, por decirlo así, o los amarres, ¿no? Que también algunos arquitectos hablan de amarres también, ¿no? O también rebajos, ¿no? Hay algunos que los mencionan como rebajos en estas zonas, en estas, en estas zonas interseccionales. Entonces, al parecer, todos los recintos han estado techados, ¿no? Pero han estado justamente, han colocado algunas especies de vigas, ¿no? Algún tipo de madera de repente, pero que ya no se descubrió, ¿no? Entonces, otro de los aspectos también relevantes de esta tradición arquitectónica es que luego de un determinado periodo de funcionamiento, ¿no? Y eso lo podemos ver acá, dentro de un determinado periodo de funcionamiento, todos estos recintos o los principales recintos, ¿no? Los más tempranos van a ser rellenados y sellados, generando así estas especies de plataformas más elevadas, ¿no? Sobre las que se van a levantar también nuevas edificaciones, ¿no? Muchas veces, obviamente, estas edificaciones directamente sobre el emplazamiento de las anteriores, ¿no? Como lo que pueden ver aquí en la imagen, ¿no? Superposición de espacios, superposición de templos y la misma característica, ¿no? Tenemos primero este piso, ¿no? Que si lo desplazamos viene a ser todo un primer nivel y acá, pero sin embargo, tenemos piso sobre piso, dos niveles de piso, uno acá y otro acá, lo que tenemos aquí también, uno y dos, y aquí en el centro estaba el fogón central, que ha tenido que tener ductos de ventilación interna, ¿no? Y flanqueados por, obviamente, también, en este caso, estos paramentos, ¿no? Luego, posteriormente, se construyen otra vez otro templo y se sigue superponiendo los templos, y esto es lo que se llama templo sobre templo, ¿no? La famosa secuencia de templo sobre templo. Entonces, de esta manera se va a producir una secuencia de superposiciones arquitectónicas, ¿no? En la que los edificios más antiguos, que se encuentran en los niveles inferiores, obviamente, fueron en su momento enterrados por las edificaciones que se construían posteriormente sobre estos, ¿no? Este proceso de enterramiento, que fue denominado enterramiento del templo, justamente lo que les mencionaba, se realizó cubriendo con arena los paramentos de los recintos y sus elementos decorativos, para luego rellenarlos también con piedras y sellar finalmente este relleno con un piso de nivelación de arcilla, por lo general arcilla roja, ¿no? Aquí en Cajamarca lo que tenemos la arcilla es la blanca, ¿no? Pero ya los pisos se colocaban con arcilla roja, ¿no? Y sobre este piso se edificaba otro nuevo recinto, principalmente a partir de la construcción del fogón, ¿no? Y de sus ductos de ventilación. Primero es la construcción justamente de los ductos de ventilación, el fogón, los niveles de pisos, y después vienen los paramentos, ¿no? Y los detalles ya posteriores, ¿no?
Entonces, esto en general son estas, ¿no? Tenemos el Templo de las Manos Cruzadas, uno de los templos más antiguos, y posteriormente se construye el Templo de los Nichitos también, ¿no? Pero los dos tienen las mismas características. Eh, Hay algunos, tienen las mismas características, pero en este caso, por ejemplo, en el templo de las Manos Cruzadas tenemos estas figuras decorativas, ¿no? Pero en el templo de los nichitos tenemos nichos específicamente que están flanqueados a través de los paramentos. En el caso de las Manos Cruzadas, tenemos algunos nichos, pero más que nichos son como que ventanillas, ventanas o ductos de ventilación, y los principales aspectos decorativos en los paramentos son las manos cruzadas, ¿no? Entonces, es precisamente el caso de las principales edificaciones expuestas por las excavaciones en Cotos, denominadas principalmente el Templo de los Nichitos y el Templo de las Manos Cruzadas. En este caso, la más tardía es el Templo de los Nichitos. Ya hay algunos aspectos interesantes también, porque las medidas varían también, ¿no? Con respecto al Templo de las Manos Cruzadas, el Templo de los Nichitos se expande un poco más, es un poco más grande, ¿no? Y hay algunos aspectos diferenciables, así como los que les había mencionado, ¿no? Es importante recalcar que el Templo de los Nichitos fue construido luego de ser rellenado y sellada la estructura de un recinto más temprano, en este caso el denominado de las Manos Cruzadas, ¿no? Y el Templo de las Manos Cruzadas, en este caso, eh, es el que presenta el mayor rasgo típico de la arquitectura de la tradición mito, en este caso, ¿no? El Templo de las Manos Cruzadas. Luego en el Templo de los Nichitos también se ve, pero sin embargo hay otros mecanismos constructivos u otros parámetros o en este patrones constructivos, ¿no? Pero la tradición o la forma constructiva sigue siendo la misma, ¿no? En este caso siguen todavía con esa tradición como tal, ¿no? Y bueno, eso en particular con el tema de Cotos, ¿no? Hay que entender de que la tradición mito en realidad se caracteriza por estos indicadores arquitectónicos, ¿no? Primero que hay un espacio cuadrangular, una especie de recinto que tiene un único acceso, está flanqueado por dos niveles de pisos. El primer nivel de piso presenta un fogón central conectado por ductos de ventilación interna, ¿no? Hay algunas banquetas que flanquean el espacio interior y en este caso también hay alguna presencia de detalles decorativos, ¿no? Y también algunos nichos. ¿Ok? A eso es lo que tenemos que entender como la tradición mito en este caso, ¿no? Y es interesante, ¿por qué? Porque también hablamos un poco de que esta tradición se ha ido explayando, se ha ido un poco difundiendo a otras partes del Perú, ¿no? Donde lo encontramos también es, por ejemplo, en La Galgada, un sitio que se localiza en el departamento de Ancash, ¿no? A unos 1100 metros sobre el nivel del mar, en la margen izquierda de un estrecho valle formado por el río Tablachaca, ¿no? Que es un río afluente del río Santa, de uno de los ríos principales de Ancash, ¿no? En este caso, algunas características del sitio de La Galgada es que el sitio presenta una configuración obviamente bastante monumental, presenta un ordenamiento dual del espacio, como el que vemos acá, ¿no? Hay una especie de orientación dual del espacio porque justamente también existen dos montículos muy importantes, porque también esto es lo que vemos en Kotosh, un montículo mucho más grande y un montículo mucho más pequeño, y si ustedes se pueden dar cuenta, también tiene la misma orientación que Kotosh. El, el montículo más grande se orienta hacia el norte y el montículo más pequeño se orienta hacia el sur. Sin embargo, los accesos son diferentes, ¿no? En el caso del montículo principal, el acceso va, en este caso, de oeste a este o de este a oeste, ¿no? Y en el caso del primero, ya hay una especie también, hay una orientación también de este a oeste o de oeste a este. En este caso, al parecer, la entrada va de oeste hacia el este, ¿no? Aquí está la entrada principal y por acá también está la entrada principal del montículo menor.
Y en este caso, aquí en La Galgada, hay una plaza circular como un espacio también, un espacio público, ¿no? Entonces, en ambos montículos las excavaciones han registrado, en este caso, una compleja secuencia de superposiciones arquitectónicas, ¿no? Lo que podemos ver acá en el corte estratigráfico este-oeste del montículo norte, en este caso del montículo principal, del montículo más grande, ¿no? De manera similar a lo que se ha expuesto para Kotosh, ¿no? En este caso, los recintos con los rasgos típicos de la tradición mito también fueron construidos sobre plataformas, ¿no? Y después de un cierto periodo de funcionamiento fueron, en este caso, sometidos al desmontaje de sus techos y rellenados para volver a construir nuevas cámaras, ¿no? O nuevos recintos sobre las anteriores, ¿no? Y esto permite también que se vaya elevando sucesivamente el nivel de las plataformas. Pero, sin embargo, en la Galgada, en el caso de la Galgada, se da una particularidad de que algunos recintos enterrados fueron también reutilizados como cámaras sepulcrales, ¿no? Esto es lo mismo que pasa también en Huaca Prieta. Algunos de los recintos fueron reutilizados, recintos anteriores, ¿no? Recintos más antiguos fueron reutilizados, ¿no? Y para esto se construyeron algunos pilares o muros rústicos de piedra que soportaban también techos con vigas posiblemente de piedra también, ¿no? Este, esto lo que revelaría es una compleja concepción ideológica también y simbólica del espacio sacralizado, ¿no? Un espacio sacro, un espacio sagrado, ¿no? Que es reutilizado, pero a la vez es cubierto y y es desmontado, ¿no? Esto es bien interesante. ¿Por qué? Porque esto es lo que va a influenciar a otras sociedades en el pasado también, a otras sociedades que vienen después, ¿no? Después de estos sitios. O sea, parece que esta forma de sellar los espacios ya se veía también en la época de Caral, ¿no? Pero no a través de un complejo proceso de superposición arquitectónica y estratigráfica, ¿no? En Caral, al parecer Caral, en realidad más que una superposición, los templos fueron construidos en un mismo momento de tiempo, ¿no? Y eso lo pueden ver en cualquier tipo de documental. ¿Cómo fue construido Caral? Caral fue construido, al parecer, en un mismo momento de tiempo y fue construido bajo procedimientos de técnicas constructivas ligadas también a un tema de antisísmica, ¿no? Porque primero tenemos una plataforma, se construyen muros laterales en la plataforma, se rellenan ese recinto interno que forman estos muros, se rellenan en este caso con, miren, yo les voy a hacer una isometría aquí, en este caso, ¿no? Ya que tengo el puntero. Caral fue construido de esta manera. Tenemos una plataforma, ¿no? Tenemos la llanura aluvial que está en Caral, ¿no? Porque acá viene, por acá pasa el río. Imagino, esto es como un corte, ¿ya? ¿No? Por aquí, en esta parte, imaginémonos que esto es el río, ¿no? El río Súper, ¿ya? Acá viene el río. Entonces, Caral fue construido de esta manera. Se construye una plataforma, ¿no? En este lado. Una plataforma que no tiene mucho, en este caso no hay no tiene mucho grosor, ¿no? No tiene mucho alto. Y aquí en esta plataforma se construye una especie de paramentos laterales, ¿no? Obviamente estos son cuadrangulares. Y estos se empiezan a rellenar con chicras, las famosas chicras, ¿no? Aquí a nivel interno, se empiezan a rellenar. Todo esto se empieza a rellenar, ¿no? Esto es justamente una técnica antisísmica, es una técnica constructiva antisísmica porque permite justamente darle sostenibilidad a la parte interna y justamente aquí en estos lados laterales, ¿no? De las plataformas o de los paramentos ya construidos, se empieza a rellenar con pequeños cantos rodados también. O sea, le dan un soporte más contiguo, ¿no? A toda esta parte, a todo este lado. Todo esto se empieza a rellenar con cantos rodados, ¿no? Y aquí a nivel interno, aquí en esta parte, se empiezan a agregar las chicras, ¿no? Que son estas bolsas de junco rellenadas con piedras también, con cantos rodados de río, pero de manera superpuesta, ¿no?
Luego de eso ya se empiezan a construir los recintos o las plataformas hasta llegar a lo que viene a ser, en este caso, la especie de pirámide trunca que al final vienen a ser lo que conocemos en Caral, ¿no? Como las pirámides. Pero todo esto en un momento de tiempo, en un solo momento de tiempo. A diferencia de Kotosh y en la Galgada, por ejemplo, que encontramos también esa misma tradición, ya aquí es diferente. La tradición es muy diferente, ¿no? Hay una superposición de espacios, o sea, primero se construye un templo, luego se sella ese templo con tierra fina, ¿no? Y en este caso, el templo por encima de ese primer templo se construye otro templo, ¿no? En el caso de Cotos. En el caso de la Galgada, tenemos la misma tradición mito, lo mismo que Cotos, y la tradición mito que se expresa principalmente en el templo de las manos cruzadas, y luego tiene una representación simbólica en el templo de los Nichitos, ¿no? Pero en el caso de la Galgada es lo mismo, pero en la Galgada se reutilizan espacios, en este caso ya espacios anteriores. Por ejemplo, es como que si en Cotos, durante la tradición, durante la fase de los nichitos, por ejemplo, el templo de los nichitos, se esté reutilizando espacios del templo de las manos cruzadas, por ejemplo, ¿no? En Cotos no pasaba eso, pero en la Galgada sí. Ahora, otra gran particularidad también con Cotos, que se veía solamente en pequeños recintos, es que en la Galgada en este caso la construcción, desde las primeras construcciones superpuestas, tienen patrón, ¿no? Semicircular, o sea, las esquinas son redondeadas, ¿no? No es un espacio cuadrangular, las esquinas son sumamente redondeadas. Y así se construye hasta sus fases finales, ¿no? Entonces, esa es una particularidad que no se ve en Caral, ¿no? En Caral no hay una superposición, sino en Caral hay una construcción de templos en un momento, en un lapso de tiempo determinado. En el caso de Cotos y en el caso de la Delgada, que son sitios muy importantes, muy asociados, empieza ya esta forma tradicional de construir y de sellar los espacios. Y al parecer esto ya queda como parte de una tradición que se explaya a diferentes partes y es lo que encontramos ahora, es lo que vemos ahora, ¿no? Hemos excavado en Santa Polonia y hemos encontrado superposición y superposición de espacios, no es que hayamos encontrado una construcción que haya sido definida en un lapso de tiempo determinado, ¿no? Sino que hay una superposición de tiempos. Y eso es lo que te da justamente el detalle del establecimiento de una cronología más objetiva también, ¿no? Dentro de estos espacios. Profesor, pero ¿qué? ¿Y en Caral entonces no hay superposición? Entonces no hay una secuencia de tiempos. Claro que hay una secuencia de tiempos, pero esa secuencia de tiempos se expresa a través de los templos. Por ejemplo, Caral no solamente es el complejo de Caral, sino también encontramos qué cosa, encontramos Chupacigarro, encontramos Áspero, por ejemplo, ¿no? Entonces, estos templos, estos espacios monumentales que son construidos en un momento específico, son justamente las secuencias de tiempo en todo un espacio geográfico mucho más grande, ¿no? En el caso de un determinado sitio, vemos momentos de ocupación del sitio. En el caso de Caral, vemos momentos constructivos a través de templos. ¿Ok? Entonces, eso con respecto a estos detalles, ¿no? No, quiero que hasta aquí vamos a culminar esta parte. ¿Y tienen alguna consulta hasta aquí, chicos, chicas? A ver, los escucho, las escucho. A ver, Roxana, Isamar, Félix, ¿todo ha quedado claro? Chicos, ¿me están escuchando? Sí, profesor, solo que tenía problemas con mis datos. Ya, entonces, a ver, entonces, ¿todo ha quedado claro? Si no, para preguntar. ¿Puedes repetir lo de Caral? A ver, perdón, no te escucho muy bien, Félix. Creo que tengo algunos. A ver, espera. Ya, a ver, Luego, si dime de nuevo, Félix.
Si puede explicarnos esto otra vez de Caral, profesor, si no fuera mucha molestia. ¿Qué cosa específicamente de Caral quieres que te explique? Lo último, La última parte. Ya. sí, Lo que te comentaba con Caral, lo que les comentaba con el tema de Caral, a diferencia de la tradición mito con Cotos, por ejemplo, es que en Caral hay una construcción específica, hay una construcción, hay un momento de constructivo de los templos en realidad, ¿no? Que puede tener un rango de espacio de tiempo, ¿no? Por ejemplo, es como que yo construyo mi casa, ¿no? eh, yo construyo mi casa, pero no la construyo, muchas veces, claro, ahora tenemos esta perspectiva de construir primero, claro, nuestro primer piso, después seguimos con nuestro segundo piso, pero seguimos reutilizando el primer piso, ¿verdad? Porque no es que sellemos el primer piso y construimos el segundo piso para solamente vivir en el segundo piso y ya sellar y clausurar el primer piso, ¿no? Eh, esto de construir primero el primer piso, luego el segundo piso, pero reutilizando los espacios, obviamente, es parte también, me parece, de una especie de costumbre que viene justamente de estas formas constructivas muy precoloniales, ¿no? Incluso. Entonces, pero en el caso, por ejemplo, de los Andes, de las culturas precoloniales, lo que pasa es que se están sellando espacios, ¿verdad? Se sellan espacios, se construyen espacios, plataformas, se construyen recintos y se sellan estos recintos y eso hace de que empiece a haber una superposición y por lo tanto forme también una especie de monumentalidad. Eso es lo que pasa en los sitios de la costa norte también, ¿no? Los sitios de la costa norte han sido construidos, esas huacas que nosotros vemos en la costa norte, ¿no? Son construidos a través de procesos de superposición. Eso es lo que viene, eso es el resultado, lo que vemos en la costa norte, lo que hemos visto acá en Santa Polonia, ¿no? En otros centros ceremoniales, en Kunturhuasi, por ejemplo, ¿no? Es el resultado de un proceso tradicional a través de una tradición que viene, que posiblemente viene a ser también la tradición mito o la tradición de el enterramiento de los templos, ¿no? O el enterramiento de los espacios. Eso es lo que no pasaba con Caral, ¿no? Con Caral se construía el templo, se construía la pirámide en un mismo lapso de tiempo, ¿no? Claro que hay momentos constructivos, pero no hay una superposición de fases constructivas dentro de un templo en particular, ¿no? Claro, hay momentos constructivos a través de la técnica, ¿no? A través de colocar una plataforma, luego colocar los paramentos, luego rellenar ese espacio que forman los paramentos con las chicras, con las piedras, con los cantos rodados para darle más sostenibilidad, y eso forma una plataforma mucho más amplia y mucho más gruesa, y eso permite, eso obviamente es, como les decía, es una técnica antisísmica, y luego, después de eso, construyen otras plataformas con recintos internos, con escaleras y accesos principales, y todo esto se convierte en una pirámide trunca, ¿no? Esto en un determinado rango de tiempo, pero no es que a través de fases de ocupación de diversos, de años o miles de años, se ha ido construyendo. No, si no se construye en un determinado lapso de tiempo y se siguen construyendo otras pirámides asociadas. Entonces hay como que una secuencia de superposición, pero en el área. En Caral lo que vemos es una secuencia de superposición, pero a través de templo por templo, ¿no? En el caso de Cotos, lo que vemos es una superposición ocupacional a través de un templo, que en este caso viene a ser justamente las secuencias a través de fases diferenciadas, ¿no? Entonces, y allá en Caral tenemos no solamente Caral, que es un complejo, ¿no? Donde hay diferentes pirámides truncas, sino también tenemos sitios como Chupacigarro, tenemos sitios como, en este caso, sitios como Áspero, por ejemplo, ¿no? Entonces, estos templos ceremoniales, por ejemplo, Áspero es un poco más antiguo que Caral mismo, ¿no? Que todo el complejo de Caral mismo. Entonces, esa es la diferencia con el tema cronológico, ¿no? Que desde templo por templo se va viendo una superposición de ocupación en un área geográfica determinada. En el caso de otros sitios como Cotos, que ya empieza el mismo templo, el mismo espacio, dentro de un mismo espacio en particular, se construyen dos templos principales
dos montículos, ¿no? Que tienen una organización dual del espacio, ¿no? Y tienen una orientación de norte a sur. Igual lo mismo pasa con la Galgada, pero tienen una entrada con una orientación diferente que va de oeste a este, ¿no? Pero estos templos son los que se superponen a través de fases de años o miles de años en realidad, ¿no? Entonces, podemos ahí, es una diferencia notable con respecto a Caral, que se construye un templo de manera particular en un mismo lapso de tiempo, mientras que en Cotos y en La Galgada empieza una tradición de enterrar los espacios, clausurar los espacios y construir encima, ¿no? Y eso es lo que particularmente ha quedado para otras sociedades más tardías, ¿no? Lo que pasa con otros centros ceremoniales, ¿no? Lo que pasa con Chavín de Huántar posteriormente, por ejemplo, ¿no? Entonces, eso es principalmente la diferencia con la época de Caral, que está dentro, porque en realidad el templo de las manos cruzadas, por ejemplo, está dentro del precerámico tardío, pero ya es ese modelo, esa fase que les menciono, que como una especie de transición hacia lo que va a venir después durante el periodo formativo temprano, ¿no? Eso principalmente, Félix. No sé si me he dejado entender. Profesor, gracias. Ya, a ver, Roxana y Samar, ¿tienen alguna pregunta ustedes? Hola, chicas, las escucho. A ver, ¿están conectadas, chicas? Isamar, Roxana. Sí, profesor. Ya, hay que responderme, por favor. Este, ¿tienen alguna pregunta ustedes? ¿Ha quedado claro? A ver, chicas, ¿ha quedado claro? Perdón, que estoy con un poco de... Para mí sí, profesor. Ya, sí ha quedado claro, ya. A ver, entonces, a ver, Isamar, explícame en qué consiste la tradición mito. ¿Cuáles son las características principales de la tradición mito? O Roxana, cualquiera de las dos. A ver, escucho. A ver, estoy esperando, chicas. Roxana, Isamar, o Félix, tú también. Puedes participar. Recuerden que esto va a venir en el examen. A ver, a ver, Félix. Félix. Sí, profesor, es que con mis datos no. A ver, tú explícame cuáles son las características principales de la tradición mito. A ver, Félix, te escucho. No escucho nada, mejor dicho. A ver, chicos, chicas. Profesor, puede ser eso que dice que en Cotos por los peculiares construcciones en forma de fogón. Ya.
¿Qué más? ¿Cómo encontramos, a ver, Isamar, cómo encontramos cuáles son las características principales de la tradición mito identificadas en un recinto, ¿no? ¿Cómo son estos recintos? eh, Ya me puede has ser dicho uno que tiene un fogón, ¿no? por su arquitectura. Ya, ¿cómo es su arquitectura? Puede ser cuadrangular o rectangular. Ya, la forma, está, claro, es cuadrangular, rectangular, ya muy bien. ¿Qué más? Eso forma ¿qué cosa? Un recinto, ¿verdad? Sí, Ya, perfecto. Hasta ahí bacán. Ahora, ¿este recinto tiene varios accesos o tiene solo un acceso? varios, creo. Varios accesos. ¿Segura? Um, Creo que debe ser una. Ya, crees que debe ser una ya. Es una nada más, ¿ya? Ah, ya. Acuérdate de eso. No se olviden de eso, ¿ah? Porque eso va a venir en el examen. ¿Cómo es la forma tradicional de la construcción en este caso, de la tradición mito? ¿No? Es espacio cuadrangular, ya lo ha dicho Isamar, un espacio cuadrangular con un único acceso. No tiene más accesos, tiene un único acceso. Es un recinto con un único acceso. ¿Ya? Ahora, ¿qué más? ¿Qué más, Isamar? A ver, Roxana, tú. Buenos días. Hola, Roxana, ¿qué tal? A ver, tú complementa lo que hemos hablado con Isamar. Ya, bueno, en lo que es la tradición mito, se plantea un nuevo diseño arquitectónico en donde se puede mostrar una compleja secuencia, pero de superposición, así como usted nos estaba diciendo. Se hace un enterramiento de los espacios, Ujú, pero encima de estos se empiezan a construir nuevos templos. ujú, ya. También se empieza a mostrarse a estos fogones tienen a tener se podrían considerar como una arquitectura pública, pero también podría ser de carácter ceremonial. Ujú, ya. En- y en Kotosh, que es donde se encuentran dos montículos, el primer montículo se encuentra al norte, el segundo montículo, que es más pequeño, se encuentra al sur. Esto es lo que nos da una noción de que existía una organización dual del espacio Ya. en los complejos ceremoniales. Y así como dijo, son recintos cuadrangulares, pero que tienen una formación de una banqueta, usted dijo, Ya, una que especie de tenía banqueta banqueta flanqueando ajá. Sí, ya, pero que flanqueando el solo espacio. tenía acceso, solo que existía solo un solo acceso a ese recinto, solo existía un acceso y quedaba una banqueta y en el centro había como una plaza circular. Es lo que nos mostró en las imágenes. Y bueno, eso es lo que Ya. he ido entendiendo. Ya, a ver, algunos detalles ahí, chica. Está muy bien, Roxana, lo que has mencionado. Primero, hay que definir de que la tradición mito no es la superposición de los espacios, no es la superposición, Entonces, ¿qué era? en este caso la superposición arquitectónica. En este caso, la tradición mito viene a ser lo que encontramos dentro de los recintos. ¿Ya? Ahorita les explico bien. Ahora, la superposición en realidad es la consecuencia. Viene a ser la consecuencia del trabajo o de la forma constructiva a través de diferentes fases de un templo ceremonial. Ahora, la tradición mito en particular, ¿ya? O sea, la forma de construir los templos es el espacio cuadrangular con un único acceso, flanqueado por una banqueta o sea, reordenado por una banqueta que flanquea el espacio cuadrangular y lo define mucho más, presenta dos niveles de piso
y en el primer nivel de piso es donde no existe una plaza circular, sino es un fogón central, ¿ya? Es un fogón central que está conectado a través de ductos de ventilación. Y los momentos o la forma constructiva de esta tradición o de esta forma particular arquitectónica es primero la construcción de los ductos de ventilación interna, la construcción del fogón, la construcción del primer nivel de piso, la construcción del segundo nivel de piso y después la construcción de los paramentos que forman el recinto y la construcción de la banqueta, los detalles figurativos que existen al interior, como las manos cruzadas o los nichos, y el acceso principal, que es uno solo. Esa es la tradición mito, ¿ok? Ahora, ¿qué pasa? Que en este momento de tiempo, lo que están empezando a hacer las sociedades de esta época es no construir y luego irse, sino es rellenar estos templos y volver a construir encima. Eso es lo que se llama no tradición mito, sino enterramiento de templos. ¿Ok? Ese es el enterramiento de templos, que puede ser la consecuencia de la tradición mito, pero la tradición mito en realidad es lo que se ve reflejado en estos espacios cuadrangulares. Ahora, esta forma tradicional de construir con 2 niveles de piso, fogón central, ¿no? Baquetas que flanquean, un único acceso a través de un espacio que define un espacio cuadrangular. Esta tradición, esa forma de definir un espacio sagrado, ¿no? O un espacio posiblemente ceremonial, pero a la vez también de repente público. No sé si público, porque en realidad estos recintos ceremoniales parecen ser un poco más restringidos, parecen que se han realizado ceremonias un poco más a través de manejo de grupos de repente, ¿no? No necesariamente ha habido de repente toda la aldea ha venido y ha entrado en ese espacio, ¿no? Sino que posiblemente ha habido un manejo de grupos o ha habido un manejo de personas simplemente para poder hacer ceremonias específicas, ¿no? Pero en realidad la forma de construcción y el detalle es lo que es la tradición mito. Ahora, la superposición es lo que llamamos en esa época, en Cotos, es el enterramiento de templos, que eso es como un rezago, es como un indicador de lo que después vamos a ver en las diferentes formas constructivas en otros sitios arqueológicos de los Andes centrales, ¿no? Que sí es la superposición de espacios, ¿no? Rellenar espacios, modificar espacios, ¿no? Etcétera, etcétera. Entonces, hay que un poquito diferenciar esas características, ¿ok? Eso nada más como detalle, ¿ya? Pero acuérdense muy bien cómo es la tradición mito, cómo se construye. La tradición mito en realidad es la forma constructiva del espacio, la forma constructiva del recinto, ¿ok? Pero sí, por eso es que pero no podemos decir de que, por ejemplo, gracias a esta tradición se empezó a enterrar los templos y se empezó a superponer. No, eso ya tendría que ser un análisis mucho más profundo y mucho más diferenciado. ¿Por qué? Porque la forma de superponer los templos no sabemos exactamente si nace en Cotos. Por último, la tradición mito no sabemos si nace en Cotos. Sabemos que nace en los Andes meridionales del Perú, pero no sabemos si está naciendo específicamente en Cotos, porque en la Galgada también lo vemos, ¿no? Y en la Galgada lo vemos y de igual manera, pero lo vemos también por ahí con algunas variaciones, ¿no? Y los templos también presentan algunas variaciones. No es lo mismo que se encuentra en Cotos. La forma de disposición del espacio de manera dual sí es la misma, pero las características internas son un poco diferenciadas. Ahora, pero la tradición continúa, ¿no? La misma tradición mito continúa en la Galgada. Es lo mismo, ¿no? Con algunas ahí variantes, pero es lo mismo, ¿no? Y obviamente, pero ahora, ¿de dónde nace esta forma de enterrar los templos? ¿Nace en Cotos específicamente? Eso es un poco complicado de definir ahorita. Yo no les puedo decir, por ejemplo, sí, en Cotos nace, porque muchos investigadores mencionan de que es posible que Cotos sea un primer referente, o sea, uno de los primeros referentes, pero todavía faltan muchas más investigaciones, muchos más sitios por descubrir y muchos más sitios por investigar, que son parte del precerámico tardío. Entonces, ahí todavía hay como que una especie todavía de duda si es que en Cotos se están haciendo, si es que Cotos es la primera forma, la primera evidencia de la tradición mito, principalmente,
o una de las primeras evidencias de los enterramientos, de enterramiento de espacios, ¿no? A través de sucesivas ocupaciones continuas que después van a culminar ya en sociedades más tardías que también ocupan los espacios, ¿no? Entonces, esa diferencia nada más, ¿ok? Eso principalmente. Bien, ¿querías comentar algo, creo, Roxana? No, ¿Sí? ¿Todo está bien entonces? ¿Se ha quedado claro? ¿Hay alguna otra pregunta que tengan? Acuérdense de repasar bien esos detalles, porque eso es lo que va a venir en el examen, ¿ya, chicos, chicas? Ya, bien. Entonces, a ver. Nosotros tenemos que ver, ahora tenemos que ver, no, tenemos que ver, a ver, espérenme un ratito. ¿Dónde está? Tenemos que entrar ya a lo que viene a ser la época formativa, ¿no? Y tenemos que empezar a ver algunas perspectivas en este caso, algunas perspectivas del urbanismo temprano. Voy a compartir un ratito esto. Vamos a iniciar esto de manera general y ya lo vamos a seguir viendo el día miércoles. Algunas perspectivas del urbanismo temprano, entrando justamente ya a la época formativa, ¿no? Entonces, primero que después justamente ya terminando lo que viene a ser el periodo presidámico tardío, lo que encontramos es, lo que nace, lo que empiezan a hacer ya es un proceso de complejización mucho más interesante, mucho más importante, porque ya aquí ya empezamos a ver la evidencia de la cerámica principalmente, ¿no? Estamos hablando entre los años 1800 al 500 antes de Cristo, que es la época formativa para los Andes prehispánicos. Ojo con eso, porque aquí hay un detalle bien interesante. 500 antes de Cristo termina el periodo formativo de manera general para los Andes centrales, para los Andes, para aquí, ¿no? Para las culturas de los Andes centrales. En el año 500 antes de Cristo. Pero aquí en Cajamarca, la época formativa en realidad está terminando en el año 50 antes de Cristo, o sea, todavía mucho más allá, ¿no? Entonces hay que tener esos detalles porque en cada valle o en cada contexto geográfico las ocupaciones son muy diferentes. Este año 500 antes de Cristo es como si fuera un promedio de todos los años, de todas las variantes de años que existen en diferentes partes del Perú, en donde ha terminado la época formativa, ¿no? Incluso el año 1800, donde se supone que inicia la época formativa, ¿no? Solamente está catalogado para las sociedades, como un promedio de año para las sociedades de la costa centro-sur del Perú y para las zonas de la costa norte, por ejemplo, ¿no? Pero no sabemos aquí exactamente, por ejemplo, aquí en Cajamarca, lo que sí sabemos es que en realidad no empieza, lo formativo no empieza en el año 1800 a.C., sino está empezando en el año 1500 aproximadamente, ¿verdad? ¿Ok? Entonces ahí esos detalles, ¿no? Algunas características es que en esta época empieza a surgir la difusión de arquitectura de carácter monumental, ¿ok? Mucho más monumental de lo que ya se había dado, de todas maneras ya se había dado en épocas anteriores, donde el precerámico tardío, ¿no? Con Caral, con las primeras evidencias en Cotos, ¿no? Con la Galgada, ¿no? Por ejemplo. ¿No? Pero aquí ya, a pesar de que ya tenemos esas primeras evidencias, aquí en realidad ya empieza este modelo de arquitectura de carácter monumental, pero de una manera mucho más compleja y a través de procesos de especialización también, que es muy importante, ¿no? Porque ya encontramos de que, y también aquí es algo muy particular, es que ya se está dando una época en la cual posiblemente empiezan a haber algunos conflictos con sociedades, con diferentes sociedades. Por lo tanto, parece que inicia en este momento, inicia la guerra como tal, ¿no? O los conflictos más ya a nivel armado, ¿no? Esta difusión de arquitectura de carácter monumental se va a dar en los valles y cuencas de las regiones costeras principalmente y las altoandinas del norte y centro del Perú.
se van a identificar extensos complejos ceremoniales de gran envergadura, ¿no? Como Sechín, por ejemplo, ¿no? Como Huaca Lucía, por ejemplo, en el Valle de Lambayeque, en el Valle de la Leche, ¿no? Etcétera, ¿no? Va a haber una estrecha relación al aumento de la organización aldeana y los asentamientos, o sea, primero es que pasamos de caseríos, por decirlo así, en las zonas altoandinas, por ejemplo, aquí en Cajamarca se propone de que antes de ser aldeanos habían algunos caseríos, ¿no? Una especie de caseríos como pequeños grupos estacionales. Y luego se convierten en aldeas, y luego después de las aldeas se convierten en asentamientos ya. Eso para Cajamarca o para esta zona del norte del Perú, de la Sierra Norte, ¿no? Para la zona de la costa, en realidad, lo que pasa es que hay algunos grupos, campamentos o grupos estacionales, o en este caso caseríos, que se convierten en aldeanos principalmente, ¿no? Y ahí llevan todo un proceso muy complejo también. Aquí hay una modificación del paisaje natural de manera mucho más drástica. Hay que tener en cuenta de que desde la época precerámica tardía ya de todas formas empieza a haber un grado de especialización prístino, pero a la vez ya también se empieza un poco a transformar el paisaje, ¿no? Empieza a haber una transformación del paisaje a través del cultivo de ciertos productos, a través del aprovechamiento de ciertos espacios y de ciertos recursos también, ¿no? Pero no había una modificación tan grande, ¿no? Del paisaje a través, por ejemplo, de técnicas, por ejemplo, agropecuarias, en este caso, o en este caso lo que vino a ser, por ejemplo, lo que conocemos ahora como paisaje cultural con los canales, por ejemplo, ¿no? Los acueductos, los canales, ¿no? O las diferentes técnicas de cultivo, como los huachaques, por ejemplo, ¿no? Como las cochas, ¿no? Como las terrazas, como los andenes, etcétera, ¿no? Entonces hay una modificación del paisaje natural y esto va a generar o va a determinar la generación de zonas de producción, ¿no? Y esto, por lo tanto, va a definir la conformación de valles agrícolas, ¿no? Valles que por lo general no se utilizaban, pero gracias a las tecnologías y a los procesos y a los diferentes procesos de especialización, lo que se va a definir es la conformación justamente de estos valles agrícolas, ¿no? Esto va también a tratar de ir definiendo el aumento en el conocimiento con respecto a la utilización de recursos y herramientas para la producción y el desarrollo agrícola, y por lo tanto va a traer tecnologías de irrigación artificial como los sistemas de canalización, ¿no? Hay una modificación en los pisos altitudinales de valles interandinos y habilitación de algunas áreas como quebradas laterales a los valles para la producción agrícola, ¿no? La construcción de templos ceremoniales y su asociación a asentamientos aldeanos va a empezar a definir un modo de organización que se basa en los procesos de producción y de los excedentes productivos. Ojo con esto. Aquí es lo que siempre les menciono, ¿no? Y les pongo el caso de Cajamarca, porque el caso de Cajamarca es lo que se ve también en muchos casos en diferentes partes del Perú, porque parece que hay una tendencia. Y la tendencia es que existe un centro de poder, un centro ceremonial en un determinado valle que domina un determinado valle, y a los alrededores de ese centro ceremonial están los grupos aldeanos. Estos grupos aldeanos llegan al centro ceremonial, pero son los que trabajan la tierra, son estos grupos los que trabajan la producción. Son estos grupos los que producen y por lo tanto son los que generan los excedentes productivos. Estos excedentes productivos se transportan a los centros de poder, a los centros ceremoniales, y desde allí son redistribuidos a las sociedades aldeanas. ¿Okay? Eso pasa durante la época formativa temprana y formativa media, por ejemplo. Ya es a partir de lo formativo tardío en adelante de que ya no existe uno o dos templos que dominan un valle, sino existe una red de templos de poder. Lo que ya vamos a ver durante el formativo tardío y el formativo final, y aquí en Cajamarca lo que ya vamos a ver también con Santa Apolonia, con el Cerro del Consejo, con La Izón y con Cumbemayo, que ya forman una red de centros, ¿verdad? Entonces, eso es la gran diferencia con eso. Ese es un detalle importante que también va a venir en el examen, así que por favor hay que tomarlo en cuenta. Los diversos desarrollos urbanos vienen asociados a un paulatino avance tecnológico con la utilización de la cerámica, la metalurgia, los textiles, el manejo de los recursos agrícolas y las técnicas constructivas. Entonces nos damos cuenta que hay múltiples indicadores de especialización. Hay múltiples indicadores que nos llevan a definir un
complejo desarrollo de las sociedades, pero también una forma de organización que va a depender mucho de las jerarquías sociales. En este caso, de la diferenciación social de manera mucho más arraigada, ¿verdad? Acá hay un mapa de ubicación de los principales sitios del periodo formativo, ¿no? Hay que estudiarlos, ¿no? Yo les he colocado acá, pero hay que buscar información sobre ellos, ¿no? Yo les recomiendo que por favor busquen información para el examen, principalmente sobre Huaca Lucía en Lambayeque, Pacopampa, Punturhuasi, Huacaloma, Cupisnique, me voy a Chavín de Huántar, Garagay, Cardal, nada más. Y Paracas, perdón, y Paracas. ¿Ok? Voy a colocarlo acá para que por favor busquen una información así general sobre estos sitios. ¿Ok? Huaca Lucía, lo voy a colocar así mejor con un check, Pacopampa, ya, Punturhuasi, Huacaloma, Cupisnique, Sechín, Chavín de Huántar, Garagay y Paracas. ¿Ok? Entonces busquen información principalmente sobre la cerámica, la materialidad, porque de estos sitios va a venir una preguntita ahí en el examen. Pues son sitios en Cajamarca y son sitios en Lambayeque, son sitios en el sur del país, en el sur de Lima, como en Ica, ¿no? Son sitios en Lima, como Garagay, son sitios en Ancash, como Sechín y Chavín, ¿no? Entonces hay que buscar información sobre estos sitios, ¿no? Información general, porque se les va a hacer una pregunta general también no sobre cada uno, pero sobre uno o dos de ellos. Una pregunta general, ¿no? No les voy a decir, por ejemplo, cuáles son las características arquitectónicas de Chavín de Huántar. No, obviamente que no. Aunque sí les puedo decir porque vamos a tocar, aunque sí les puedo preguntar porque vamos a tocar, antes del examen vamos a tocar justamente Chavín de Huántar y las fases constructivas de Chavín de Huántar. Pero otros sitios, por ejemplo, esta pregunta va a ser de manera general, ¿no? Como les digo, así que vamos averiguando sobre esos sitios. ¿Ok? Y esto es un valle hipotético con el inicio de la transformación agrícola mediante el desarrollo de sistemas de irrigación en el cuello del valle. Es un valle hipotético, ¿no? En donde tenemos ya, por ejemplo, tenemos un centro de poder, ¿no? Tenemos un centro ceremonial. Acá tenemos un centro urbano ceremonial y tenemos pequeñas aldeas. Estas aldeas y tenemos campos de cultivo, tenemos canales, tenemos otras aldeas. Entonces, estas aldeas son las que llegan a estos centros de poder. Y hay un dinamismo continuo a través tanto de la producción, las aldeas, los centros base o de centros de poder base y los centros urbanos ceremoniales. Todos se ubican en diferentes pisos altitudinales que empiezan a bajar a través de los bosques esteparios, las lomas, y llegando a los humedales y a la costa, ¿no? Y de acá también existe una dinámica que es los recursos de la costa van hacia la parte de los valles medios y continúan subiendo hacia la parte de las zonas altoandinas, ¿no? Zonas altoandinas y meridionales. El recurso de las lomas también, por ejemplo, acá hay una aldea, y esta aldea, acá están las flechas, tiene un intercambio a través de lomas, un intercambio a través de los humedales, un intercambio a través de los recursos del mar, un intercambio a través de los bosques, y a partir de acá hay un intercambio directo hacia el centro urbano ceremonial. Todos los recursos que salen de acá vienen a través de estas aldeas estacionales, y estas aldeas son las que van a transportar los recursos hasta el centro urbano ceremonial, que incluso está en la parte media, dominando tanto la parte altoandina como la parte media de los valles medios y la costa de los valles, como tal, de toda esta franja de valles, ¿no? Como tal. Entonces, y aquí a través del centro urbano ceremonial hay otros caminos que van a definir, obviamente, intercambios, pero a grandes escalas, a nivel macro regional. Todo esto es a nivel intervalle o a través de un proceso y una dinámica intrarregional, y lo que viene después a través del centro urbano ceremonial, lo que sale del centro urbano ceremonial, va a dar paso a intercambios o interacciones macro regionales, ¿no? Entonces, eso es
muy importante, porque es a partir de eso en donde vamos a poder ver justamente un proceso de desarrollo, no solamente para las sociedades, sino un proceso de desarrollo y de cambio y de transformación del espacio desde las zonas altoandinas hasta las zonas de la costa, ¿no? Todo lo que vemos ahora, si ustedes se ponen a revisar el Google Maps o el Google Earth, vamos a ver cuencas de valles, ¿no? Todas las cuencas de los valles son parte de la transformación de miles de años gracias a las sociedades del pasado, ¿no? No se ha formado por así, ¿no? Por querer, ¿no? De manera natural. Es parte de la transformación del ser humano que viene de hace miles de años. Bien, entonces, aquí hay algunos detalles también importantes. Los avances registrados en el proceso de domesticación, ¿no? Con la extensión de los cultivos ya conocidos desde el periodo precerámico tardío, en la época formativa van a desarrollar aspectos como la incorporación de nuevos cultígenos, o sea, va a haber como una especie de mutación también de especies, ¿no? Una adaptación de nuevos pisos ecológicos, claro, la gente empieza a aprovechar diferentes pisos ecológicos, lo hemos visto en el plano anterior, ¿no? Va a haber una domesticación de camelos introducidos de sur a norte y adaptados a zonas áridas como la costa. Ojo con eso, los camellos que tenemos aquí en Cajamarca han sido introducidos desde la zona sur, desde Junín posiblemente, ¿no? Entonces han sido trasladados a través de caravanas, a través de domesticaciones constantes y sistemáticas a diferentes partes del Perú y han sido adaptados a zonas áridas como la costa. O sea, llamas en la costa no había. Aquí también en la Sierra Norte tampoco había. Entonces han tenido que ir siendo domesticadas y trasladadas desde el sur hacia el norte. La introducción de la cerámica. La introducción de la cerámica se da aproximadamente en los años 1800 hacia el año 1600 a.C. Esto va a marcar justamente el inicio del periodo formativo porque ya empezamos a hablar de culturas como tal, ¿no? Es una importante innovación, ¿no? Determina interpretar los patrones también alimenticios, ¿no? ¿Qué cosas? ¿Cuáles son los indicadores importantes que te permiten el análisis de la cerámica, justamente, ¿no? Conserva y almacena, da algunos aspectos funerarios, ¿no? Principalmente porque gracias a la cerámica también se pueden definir algunos aspectos de patrones funerarios, de la persona que se está enterrando, los usos que ha hecho esa persona, qué cosas ha estado usando y qué funcionalidad le ha dado a tal tipo de objeto, porque se encuentran objetos dentro de los contextos funerarios. Modifica y mejora los procesos de preparación alimenticia a través de los tipos de cerámica justamente, y esto determina modos y sistemas de consumo diferenciados. Influye en la mejora alimenticia, lo que va a determinar la calidad de vida y crecimiento de la población, ¿no? Y esto influye además en las formas de organización social, lo que va a determinar una organización también del espacio, una forma de patrón de asentamiento, una forma de asentarse y también, por lo tanto, esto va a definir también la arquitectura. Entonces, miren todo lo que conlleva solamente una materialidad, ¿no? Definir ciertos rasgos característicos que van a definir la complejización de una sociedad. Ahora, la cerámica, como les mencioné, entra posiblemente desde la zona norte del Perú y desde la zona sur del Ecuador, posiblemente como influencia de la cultura Valdivia en el Ecuador, pero las últimas investigaciones nos están dando algunas ideas de que es posible, así como el proceso de ocupación de América, por ejemplo, a través del inmigracionismo, ¿no? Es posible de que, así como lo que más se postulaba era de que la teoría de Alex Hardlicka, por ejemplo, que el hombre llega a través de Euroasia, de Asia, por ejemplo, a través del estrecho de Bering, ¿no? Ingresa por la zona norteamericana, ¿no? Y luego empieza su proceso de ocupación de América desde el norte hacia el sur, ¿no? Y esa era la postura o la teoría más aceptada. Ahora se sabe de que esa teoría ya está totalmente desfasada, porque se sabe de que las oleadas de grupos humanos vienen de diferentes partes. O sea, América no se pobló necesariamente desde el norte, sino se pobló desde el oeste, el este y posiblemente desde el sur también, ¿no? Entrando por diferentes partes, o sea, desde África
Posiblemente ha llegado gente hacia el Brasil, desde Oceanía ha llegado gente hacia la zona de Perú, hacia la zona de Centroamérica, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces hay diferentes posturas teóricas, ¿no? Hay, que actualmente están siendo aceptadas también. Igual, lo mismo, al parecer, está pasando con la cerámica para el Perú. La teoría más aceptada hasta hace unos 5 o 10 años era la teoría de la cultura Valdivia, ¿no? La teoría difusionista, justamente, ¿no? Y esta teoría difusionista lo que decía era de que la difusión de la cerámica es a partir del norte y influye principalmente en los estilos productivos que entran a través de también grupos o oleadas humanas que llegan desde la zona del Ecuador, ¿no? Pero ahora lo que se está postulando es que la cerámica posiblemente también esté entrando por la selva de Brasil. Y hay cerámica en la selva de Brasil con grupos indígenas que están llegando y posiblemente estén entrando hacia la zona del Cusco, bajan hacia la zona del Cusco, hacia la zona del altiplano, están entrando por la zona oriental, ¿no? Pero todavía falta mucha más investigación por ahí, ¿no? Entonces, eso principalmente como detalle. Con el tema de la arquitectura, ¿no? Hay algunas tecnologías constructivas, ¿no? Hay sitios, bueno, esto ya por lo general se veía desde épocas tempranas también, obviamente, desde épocas del precerámico tardío, ¿no? Se utilizaba la piedra canteada y las labradas para construir los templos ceremoniales, ¿no? Como Caral, por ejemplo. Entonces, pero aquí ya se sigue utilizando la piedra canteada y labrada, unida con mortero de barro, y por lo general ya hay un proceso de especialización tan grande que hay una identificación y ubicación de canteras, ¿no? O sea, ya hay sitios específicos donde explotar el material, ¿no? A diferencia de épocas anteriores en donde posiblemente no encontramos canteras específicamente, sino son prácticamente los recursos que habían en el área, ¿no? Y no necesariamente canteras. Hay bloques grandes de piedra que presentan motivos escultóricos en relieve. Esto hace parte del complemento de los paramentos bajo la forma, de, por ejemplo, de estelas, de zócalos o cornisas, ¿no? Así como columnas, pilares o dinteles, ¿no? Eso es algo que no se ve, por ejemplo, en la época Caral, ¿no? En la época formativa ya empezamos a ver eso, ¿no? Empezamos a ver algunas estelas, lo que vemos en Chavín de Huántar, lo que vemos en Sechín, por ejemplo, ¿no? Y esto tiene que ver mucho también con la especie de perspectiva ideológica también de esa época, ¿no? El manejo de la piedra se dio tanto en la costa como en la sierra, ojo con eso, ¿no? No es que en la costa haya habido el inicio de la producción de los recintos, en este caso los asentamientos o los templos ceremoniales en la costa de barro, ¿no? Hecho de barro ya empieza después. Por eso incluso hay una investigación todavía con el tema de la utilización del adobe, ¿no? ¿Cuándo nace el adobe? ¿No? Ya eso lo vamos a ver más adelante. El barro en realidad se utilizaba más como mortero, más como mortero que como enlucido, ¿no? Que como para enlucir los muros, ¿no? La forma de distintos adobes dispuestos en distintas formas de aparejo que estructuraban plataformas, muros de contención, muros de levitación, entre otros. Esto ya en épocas posteriores, ¿no? A partir del formativo tardío, final en adelante, es donde posiblemente estén ya naciendo el adobe como tal. Pero no necesariamente se ve en zonas del centro-sur del Perú, se está dando más en las zonas de la costa norte, ¿no? Por ejemplo, Huacalucía es un claro ejemplo, el Valle de la Leche en Lambayeque, ¿no? Es un templo de la época formativa, pero es un centro ceremonial hecho de adobe, ¿no? Posible que es durante la época Cupisnique que posiblemente estén haciendo los adobes, ¿no? Y el barro fue utilizado para modelar frisos también, relieves figurativos, representaciones escultóricas, y esto justamente es una afirmación ideológica, ¿no? Todo esto es un proceso de especialización constante. Un proceso de especialización que
no solamente constituye el trabajo desde las canterías y el trabajo desde la acción constructiva, sino también un proceso de especialización a partir de las formas de construcción, pero con decoraciones también, ¿no? Y el uso de diferentes materias primas para poder construir todo esto, ¿no? Este es un mapa de los Andes centrales con las posibles zonas de integración del norte, centro y sur del Perú, lo que vemos aquí, ¿no? Tanto una dinámica constante, ¿no? Desde Cajamarca, por ejemplo, toda esta parte, Cupiznique, Cajamarca, Valle de Santa, Casma, Chavín, ¿no? Hay una interacción constante, una relación con zonas, por ejemplo, Paracas con la zona de Pucará y el lago Titicaca, con las zonas altoandinas, ¿no? Así como posiblemente con las zonas orientales. Y un mapa de ubicación de los diferentes sitios formativos de la costa y la sierra, ¿no? Como los que ya habíamos mencionado anteriormente, que ya tienen una lista de... Y bien, y luego vamos a entrar a lo que va a ser el Valle de Lambayeque, justamente viendo el tema de Huacalucía, Purulén, Monte Grande, como sitios importantísimos. Vamos a entrar al valle, a lo que va a ser Moche, el Valle de Moche, con Caballo Muerto y Huaca de los Reyes, Cerro Arena. Esto lo voy a explicar para el día miércoles, ¿sí? Y luego entramos a Cajamarca, con la Sierra Norte, para poder identificar, esto ya lo hemos visto, ya las fases de Culturhuasi las expliqué anteriormente, así que vamos a explicar esto, pero esto para el día miércoles, porque hay muchos datos acá que quiero que ustedes vayan apuntando. ¿Ya, chicos? Bien, chicos, chicas, entonces hasta acá nos vamos a quedar con la clase de hoy día. Y si tienen alguna consulta, más bien el día de hoy, ¿quiénes van a ir al laboratorio, perdón? En la tarde, ¿quiénes van a asistir al laboratorio? Yo, profesor, pero puedo llegar a eso de las 3:30, es que estoy lejos de la plaza de armas. Ya, ya. Roxana, ¿tú vas a ir al laboratorio hoy día? Sí, Ya, perfecto. Hazme un favor, te voy a mandar ahorita las observaciones de tu trabajo, ¿ya? Muy puntuales, no hay muchas observaciones en realidad, está muy bien. Y se lo compartes a Isamar y coordinan, por favor, para que sigan aumentando la información, ¿ya? Esta semana, mañana hay que trabajar full con eso, faltan varios dibujos también, entonces vamos trabajando en eso. Tranquilos nada más, pero avanzando lo más rápido que se pueda, ¿no? Eso y sí, porque ya faltan unos 10 días o 11 días para poder entregar también la parte final. Entonces, hay que ir avanzando con el trabajo y el día de hoy, en la tarde yo no voy a ir, pero va a estar Diana, así que avancen, ¿ya? Si tienen algún tipo de avance, aparte de lo que me has entregado Roxana, y tú, Félix, que sí tendrías que entregarme un avance, me lo entregan el día de mañana, ¿ya? Entonces, me avisan cualquier cosa, ¿ya? Pero hoy día trabajan con Diana. Vayan avanzando los dibujos principalmente, porque necesito tener una sesión con ustedes para procesar los dibujos en CorelDRAW. ¿Ya? No se olviden de eso, entonces ya con esto nos estamos viendo el día de mañana. ¿Ya? Cualquier consulta o pregunta, por favor, me la hacen saber al grupo, porfa, ¿ya? Al grupo o en todo caso me mandan un mensaje al privado, al chat privado. ¿Ya, chicos, chicas, tienen alguna consulta? ¿Algo de repente por ahí que no haya quedado claro? Los escucho. ¿Todo ha quedado bien claro? Profesor, Sí, Félix, te escucho. ¿Tienes alguna pregunta? no, le digo que sí, que está Ah, todo ya, ok. ya. Ya. Bien, entonces vamos a tomar una captura, chicas. Chicos, por favor, activen su cámara para poder tomar una captura de pantalla.
Voy a... ver, Isamar, tu cámara, porfa. Voy a activar ahorita mi cámara. Estoy colocándome el eco. Isamar, ¿puedes activar tu cámara? Ya, genial. A ver, voy a activar yo también. Ya, perfecto. Bien, chicos, voy a tomar una captura de pantalla. A ver, espérenme. Ya, en 3, 2, 1. Ya, perfecto. Bien, bien, chicas, chicos. Entonces, estamos quedando así. Ya nos estamos viendo el día de mañana y hoy día Félix y Roxana llevan al laboratorio, se encuentran con Diana para que puedan seguir apoyándolas también ella en los dibujos, en los trabajos que están realizando. Ya, yo el día de mañana los veo a partir de las 8:30 de la mañana, a partir de las 9 de la mañana en el laboratorio y seguimos trabajando. ¿Sí? Bien, eso sería todo por el día de hoy. Muchas gracias y que sigan teniendo un bonito día. Que un buen inicio de semana para todos, para todas. Chao, chao, chicos, chicas. Hasta luego, profesor. Nos vemos, profesor. Ya, nos vemos. Chao, chao.